Mi nombre es Francisco Javier Rivera y bueno, este proyecto para mí fue muy enriquecedor porque me ayudó bastante a entender cómo los factores pueden afectar tanto al diseño como el funcionamiento de algún producto. En este caso, para nuestro paracaídas, pues tuvimos factores como la altura, el viento, entre otras cosas que pudieron verse reflejadas en los resultados de la herramienta militar. También justamente pues parte de este proyecto me ayudó a reforzar el entendimiento de esas herramientas como para generar los diseños factoriales, entender cómo afectan los factores y pues obtener los resultados también como el R cuadrado, los valores de P y qué variables pueden llegar a ser críticas en este tipo de circunstancias o para nuestro proyecto como tal. Gracias. Bueno, le voy a hablar sobre la conclusión en la cual yo tuve, o la cual llegué, también plasmada en mi conclusión final en el proyecto, el cual también se escribió. Pues bueno, más que nada, el proyecto nos permitió comprobar que de manera práctica, todo, cualquier experimento basado en realidades continuas, repetibles, se puede llevar a una planeación experimental que puede transformar un proceso que normalmente sería una prueba de error y análisis a algo más claro, ordenado, sustentado con datos más eficientes y más claros. Este, Más allá de los números, el proyecto también forzó la importancia de la creatividad que la cual nosotros tuvimos para poder elaborar nuestro proyecto y enlazar los temas que vienen plasmados en la repetibilidad del trabajo. ¿A qué voy con esto? En el caso de conocer los tiempos, conocer las variables, conocer todo tipo de efecto que puede, vaya la redundancia, afectar a nuestro proyecto. El conocer cuáles son las variables que podrían llegar a afectar también y las posibles razones por las cuales también podría llegarnos a afectar. Darnos como tal un resultado final, el cual es basado ya no completamente en su gestión o en la apariencia de conocer las cosas en base a elementos fundamentales, sino más bien llevándolos a datos los cuales son más marcados para tener varios diferentes tipos de análisis y conocer cuáles son las verdades en lo que afecta y lo que no afecta. Pues obviamente basadas en variables del diseño y más que nada la experiencia no solo cumplió con el objetivo técnico, sino también con el fortalecimiento de las habilidades que serían valiosos para los futuros proyectos que nosotros llegamos a tener en lo que es nuestra área, que es la ingeniería industrial. Pensar en la metodología, intentar, este, dar como el experimento con propósito y tomar decisiones basadas en una evidencia para poder conocer como tal cuáles son los factores claros y en qué podría llegar a afectar todo lo uno pensado para poder dar razón a nuestro criterio, porque nuestro criterio basa en muchas variables y las más normales son las más sencillas de captar, que son por la vista y por el razonamiento humano. Pero ahí es cuando a nosotros nos llega a afectar lo que es el razonamiento en base de datos. Y ahí es cuando tienes un paso adelante a las demás personas para poder dejar en claro tu opinión. Puedo decir que el uso de Minitab fue fundamental para estructurar los experimentos, procesar los datos y analizar la significancia estadística mediante ANOVA y regresión lineal. En conjunto, la metodología permitió comparar precisión y eficiencia entre ambos enfoques, demostrando que, aunque el diseño factorial completo ofrece mayor detalle, el fraccionado es una opción viable y práctica en condiciones con restricciones de tiempo o materiales. La planeación del proyecto orientada al uso de materiales reciclados y al cumplimiento de las dimensiones y requisitos establecidos garantizó un proceso experimental ordenado y alineado con el objetivo central, que era optimizar el tiempo de sustentación del paracaídas mediante análisis estadístico y una correcta ejecución del diseño experimental. Para concluir en este proyecto aprendí a aplicar el diseño de experimentos de una manera más práctica, analizando cómo cada factor influye en el tiempo de sustentación del paracaídas. Comparar el diseño factorial completo con el fraccionamiento me ayudó mucho a entender cuándo conviene usar cada uno según los recursos disponibles. Además, trabajar con Minitab facilitó identificar los factores más importantes y tomar decisiones basadas en datos reales. En general, este proyecto me permitió desarrollar habilidades de análisis, experimentación y trabajo estructurado, aplicando conocimientos de ingeniería en un caso de industria real. Bueno, como conclusión, puedo concluir que el proyecto logró cumplir su objetivo principal de diseñar, construir y optimizar un paracaídas utilizando materiales reciclados,
validando su desempeño a través de un riguroso análisis estadístico. La implementación de la metodología de DOE, diseños de experimento, permitió transformar un proceso de prueba y error en una investigación sistemática. El modelo obtuvo al final un R cuadrado ajustado de 91.83%, lo que indica una excelente capacidad para explicar la variable en el tiempo de sustentación basándose en los factores seleccionados. Se identifican los factores más críticos que influyen en el desempeño, siendo estos el peso de la carga, la longitud de la cuerda, el material, el diámetro, la altura y la cantidad de orificios que llega a tener el paracaídas. Un diseño factorial completo, aunque demandó mayores recursos, 128 observaciones, proporcionó un detalle profundo sobre las interacciones entre variables y un modelo robusto. El diseño factorial fraccionado se validó como una herramienta eficiente para etapas exploratorias o con recursos limitados. Desde la perspectiva académica, el proyecto reforzó la importancia y la planificación experimental en la ingeniería, demostrando que incluso con materiales de bajo costo se pueden obtener dispositivos funcionales y optimizando sus variables de diseño mediante la estadística aplicada y el uso del software de Minitab.